Un renombrado historiador cultural de la Universidad de Oxford, de esos que rara vez se atreven a hablar en público, fue silenciado con una fortuna para que no revelara lo que usted está a punto de escuchar. No es una teoría. Es una verdad brutalmente honesta. Existe un sistema deliberado, una arquitectura invisible en nuestra sociedad, que está diseñado para borrar la sabiduría de los mayores, para sepultar sus historias y lecciones como si fueran escombros inservibles. Nos han convencido de que su vida es una serie de anécdotas, de recuerdos dulces pero irrelevantes. Pero la verdad es que cada experiencia suya es una clave maestra, una herencia vital que la cultura de la novedad, la economía de la distracción, está desesperada por esconder, por anular. Y yo, Marcelo, he descubierto cómo revertir esa condena, cómo hacer que su voz sea ineludible, que su legado resuene más allá de su tiempo, que su verdad se grabe a fuego en el alma de sus hijos y nietos, les guste o no, la valoren o no conscientemente. Piense en esto, quizás lo ha vivido. Se sienta en la mesa, la familia alrededor. Usted empieza a contar esa historia, la que le enseñó sobre la verdadera resiliencia, sobre cómo levantarse cuando todo se había ido, sobre el amor que sobrevive a la pérdida. El inicio es lento, porque las verdades importantes no se gritan, se susurran con el peso de los años, con la autoridad de la experiencia. Y entonces, justo cuando llega al nudo de la cuestión, justo cuando la sabiduría está a punto de brotar, un timbre de móvil, una notificación. O la mirada de un nieto que se clava en la pantalla, sus pulgares más interesados en un video sin sentido que en la historia de vida que usted le ofrece con el alma. O su propio hijo, sonriendo con esa condescendencia que dice ya me la sé o qué anticuado. La historia se ahoga en su garganta. Se convierte en un susurro inaudible. La guarda de nuevo, con el sabor amargo de lo que no fue, de lo que nunca será escuchado, nunca comprendido en su verdadera profundidad. Es la soledad más profunda, rodeado de quienes más ama, sintiéndose un fantasma, una reliquia cuyo consejo ya no se busca. O tal vez, peor aún, lo ha sentido en el cuerpo, el escalofrío que le hiela la sangre. Esa conversación a media voz, en la otra habitación, después de una reunión familiar. ¿Qué hacemos con todas esas cajas de fotos viejas, con esos papeles de mamá, esos certificados que nadie entiende, y los diplomas del abuelo, las medallas? ¿Quién quiere eso? Solo ocupan espacio. Su vida, su sudor, sus triunfos, sus sacrificios, sus fracasos de los que tanto aprendió, reducidos a un problema de almacenamiento, a cosas que estorban. Esos álbumes que son el mapa visual de su existencia, las cartas que guardan secretos de amor, de dolor, de decisiones cruciales, las medallas que contaron victorias silenciadas, destinadas a un rincón oscuro del sótano, o peor aún, a un contenedor de basura, sin que nadie entienda su verdadero valor, su significado trascendente. Siente cómo su existencia, su legado físico, se desvanece antes de que usted mismo se haya ido. Y la puñalada más fría, la que deja sin aliento, su hija, su hijo, atrapado en una crisis. Quizás económica, quizás matrimonial, quizás una de esas tormentas profesionales que usted ya capeó hace décadas con maestría y dolor. Usted lo ve venir, lo sabe. Tiene la solución, la experiencia grabada en cada cicatriz del alma. Y ellos, buscan consejos en libros de autoayuda escritos por jóvenes inexpertos, en podcasts de gurús veinteañeros, en charlas con amigos que no saben nada, en terapeutas carísimos. Llaman a todo el mundo, a cualquiera, menos a usted. A la persona que caminó por ese mismo infierno y salió, no solo ileso, sino sabio. Le miran, sí, le aman, claro. Pero para ellos, usted es un abuelo amable, una abuela que cocina bien, no un estratega de vida, no un consejero de guerra. No un faro. Y usted muerde el silencio, siente la inutilidad más profunda, la rabia de que su conocimiento, su legado vivo, sea tratado como un software obsoleto, una aplicación que nadie descarga. Esto no es casualidad, no es solo la distracción de los teléfonos. Hay un enemigo. La llaman la economía de la atención, la cultura de la novedad superficial. Pero es mucho más insidioso. Es un sistema que nos ha convencido de que la sabiduría de los años es irrelevante. Que lo antiguo es desechable, que lo nuevo, lo instantáneo, lo viral, es lo único que importa.
Estudios antropológicos suprimidos, financiados por los mismos que controlan la narrativa de este mundo, han revelado que las sociedades que prosperan, que construyen imperios duraderos, son aquellas donde los ancianos son venerados, donde sus historias son el cimiento de la identidad. Pero en nuestra cultura, se nos empuja a una amnesia familiar colectiva. Nos quitan las raíces. ¿Sabía usted que las familias más ricas del mundo, las que mantienen su poder y su influencia por generaciones, contratan a historiadores orales por $10,000 al día? $10,000 al día para que extraigan, codifiquen y aseguren que la sabiduría de sus patriarcas y matriarcas no se pierda, que se transfiera con precisión quirúrgica. Mientras tanto, a usted le dicen que no sea pesado, que ya contaste eso, que dejes las cosas viejas en paz. Le están pidiendo que guarde silencio, que acepte su irrelevancia. Es una farsa. Una traición a la sabiduría de su vida. Mi nombre es Marcelo. Y no soy un terapeuta ni un gurú de autoayuda. Soy un nieto enojado. Un archivero frustrado por lo que vi y sentí. Mi propia abuela, una mujer de una fortaleza increíble, con un brillo en los ojos que podía iluminar un pueblo entero, se fue un día. Y con ella se llevó las historias de cómo mi familia cruzó el océano con una sola maleta, de cómo se levantaron de la nada, de cómo mi abuelo, un hombre callado, tomó la decisión más audaz de su vida para salvar a todos de la ruina. Esas historias no están en ningún papel, no están en ningún disco duro. Se perdieron en el aire de su último aliento. Y he visto, con mis propios ojos, cómo esa ausencia, ese vacío, ha creado grietas en nuestra propia familia. Porque sin las historias de dónde vienes, de quienes fueron los que te precedieron, es imposible saber realmente quién eres, hacia dónde vas, por qué llevas el nombre que llevas o por qué tienes los miedos que tienes. Sin ese ancla, estamos a la deriva, repitiendo los mismos errores caros, viviendo vidas que, sin saberlo, ya fueron vividas y resueltas por nuestros ancestros. Yo mismo me lancé a buscar, a desenterrar esas verdades perdidas, a reconstruir fragmentos de mi propia historia, no solo para mí, sino para mi hijo. Y en ese camino, descubrí un método. Un método para evitar que la luz de su legado se apague, para evitar que su biblioteca sea condenada al olvido. No permita que su vida sea una nota a pie de página borrada. No deje que su sabiduría se disuelva en el olvido, como si nunca hubiera existido, como si no importara. Ha llegado el momento de reclamar su voz, de grabarla en el tiempo, de hacerla inmortal. Y para eso, necesito que preste atención absoluta. Ahora mismo, en los próximos minutos, voy a revelarle 3 secretos que la élite y la cultura de la novedad no quieren que sepa. Primero, la única pregunta que obliga a cualquier oyente, incluso a ese nieto distraído con su móvil o a su hijo ocupado, a inclinarse y a recordar sus palabras para siempre. Segundo, como una frase común que usted dice cada día le está diciendo, sin quererlo, a su familia que ignore por completo su sabiduría más valiosa. Y lo más impactante, el disparador de legado oculto en una simple conversación de 20 minutos, ese que las familias multimillonarias pagan fortunas por activar para sus patriarcas, y que usted puede usar gratis para asegurar que su historia, sus valores y sus lecciones sean absorbidos, venerados e imposibles de ignorar por generaciones. Esto no es solo para usted, es para ellos. Para que no repitan sus errores, para que construyan sobre sus cimientos, para que honren su camino, para que conozcan la verdadera historia de su familia. Su supervivencia, la supervivencia de su impacto, la inmortalidad de su significado, depende de lo que escuche a continuación. Su supervivencia, la supervivencia de su impacto, la inmortalidad de su significado, depende de lo que escuche a continuación. Lo que la élite no quiere que sepa, lo que ese historiador de Oxford fue silenciado por revelar, es que el verdadero problema no es la falta de interés de su familia, sino el óxido narrativo que ha corroído la forma en que su sabiduría es presentada y recibida. Nos han dicho que el problema es usted, que es demasiado viejo o repetitivo, pero eso es una mentira diseñada para mantenerle callado, para perpetuar esta amnesia familiar colectiva. El verdadero enemigo no son los teléfonos o las redes sociales. Es lo que yo llamo el firewall generacional, una barrera invisible que se levanta entre usted y sus seres queridos, impidiendo una ruptura narrativa intergeneracional.
Es el virus de la amnesia digital, que borra las lecciones vitales de una generación para la siguiente. Y sí, es también el pacto del silencio cortés, esa sonrisa vacía y condescendiente que le asegura que le aman, pero que en el fondo le dice que su pasado es solo un murmullo de fondo, no la banda sonora de sus vidas. Esto no es accidental. Es una ingeniería social. Y este sistema está diseñado para que todas las soluciones obvias fodan. Piense en ello. Quizás ha considerado escribir sus memorias, ¿verdad? Guardar sus historias en un libro, un archivo. Pero eso es una lápida de papel que nadie leerá. Un libro empolvándose en el ático, mientras su voz viva se desvanece en el olvido. Pregúntele a cualquiera que tenga unas memorias antiguas en el ático si ese libro cambió realmente a su familia. La respuesta es un no rotundo. Es un bonito intento, sí, pero un fracaso garantizado para la transmisión real. O tal vez ha grabado videos. Horas y horas de recuerdos sin estructura, sin un gancho emocional. Un cementerio digital. Sus nietos harán scroll por encima de ellos, como si fueran un anuncio molesto, buscando el próximo video viral sin sentido. No hay una codificación de memoria episódica que permita que esas historias se anclen. Son solo datos sin contexto, sin alma. Y la más peligrosa de todas las ilusiones, esperar el momento perfecto. Cuando seamos mayores, cuando los niños entiendan, cuando la familia se reúna sin distracciones. El momento perfecto es un mito vendido por la procrastinación. La muerte no pide cita, no espera al momento ideal. Se lleva consigo la biblioteca entera de su vida en un segundo. ¿Y las reuniones familiares? Ya lo ha vivido. Está compitiendo con el fútbol, con los móviles, con 15 conversaciones simultáneas. Usted se convierte en el ruido de fondo, una radio vieja que nadie sintoniza. No. Esas soluciones son trampas. Lo sé porque yo mismo caí en ellas, intentando recuperar lo que mi abuela se llevó consigo. Ahora escuche, porque aquí es donde la verdad se vuelve peligrosa. Cuando el renombrado historiador cultural de Oxford fue silenciado y suprimido, sus hallazgos no se perdieron del todo. Una colega de confianza, una antropóloga brillante de una universidad menor en Europa del Este, fue alertada de la información. Ella no se atrevió a publicarlo directamente por miedo. En cambio, en secreto, comenzó a estudiar a fondo las sociedades antiguas y las redes de resistencia clandestinas, buscando métodos de implante narrativo que aseguraran la transferencia de conocimiento vital bajo amenaza de censura y olvido. Y fue ahí, investigando cómo codificaban mensajes y lecciones en relatos diseñados para ser inolvidables, donde descubrió algo asombroso. Yo, Marcelo, un nieto enojado y un archivero frustrado, encontré sus trabajos cifrados. Descifré su algoritmo de anclaje de legado, un sistema que no suplica a la gente que escuche, sino que activa una necesidad profunda en el oyente de demandar la historia. No es un truco de persuasión barato. Es una comprensión brutalmente honesta de cómo funciona la mente humana y la sesgo de urgencia que tenemos hacia lo nuevo, lo impactante, lo incompleto. Este algoritmo, este protocolo de implante narrativo, salta por encima del filtro del cerebro que ignora las historias viejas y golpea directo al núcleo emocional. Convierte su vida en un patrón que la mente de sus seres queridos no puede parar de completar. Les crea un hambre insaciable por saber qué pasó después, por entender el significado oculto. Es un disparador, una llave que abre la bóveda de la memoria. Y créame, las familias multimillonarias lo usan con sus historiadores orales porque saben su poder. Saben que un legado no se hereda, se absorbe. Imagínese esto, no es usted quien persigue a su hijo para contarle su experiencia, es él quien le llama un martes cualquiera, en medio de su jornada laboral, para preguntarle, papá/mamá, ¿tú qué viviste aquella crisis? ¿Cómo manejarías esto? Su autoridad, su estatus como consejero de vida, regresan. Piensa en su nieta, antes de esa entrevista crucial para su futuro, no busca en Google consejos de veinteañeros sin experiencia. Viene a usted, con los ojos llenos de respeto, y le pide, abuelo/abuela, ¿cuál fue la historia de tu primera gran oportunidad? Necesito saber cómo lo lograste. Usted se convierte en la fuente indispensable, el oráculo familiar. Y lo más poderoso de todo,
La inmortalidad simbólica. Un día, sin esperarlo, los escucha. A sus propios nietos, contándole su historia, palabra por palabra, a sus amigos. Como si esa historia les perteneciera. Como si su voz viviera dentro de ellos, en el futuro mismo. Su sabiduría, sus valores, sus lecciones, no solo escuchadas, sino integradas, veneradas e imposibles de ignorar por generaciones. Esto es lo que las élites se guardan para sí. Y usted puede activarlo. Ahora, para que esto funcione, para que su legado se grabe a fuego, necesita entender el primer paso. La frase exacta del disparador de legado. No puedo revelarlo todo ahora mismo. Esta información es demasiado potente, demasiado subversiva para ser lanzada sin contexto. Pero sí le daré la primera pieza, la clave de arranque. Sepa que cuando esta verdad alcance un umbral de conciencia demasiado grande, las fuerzas de la amnesia cultural, los mismos que silenciaron al historiador de Oxford, empujarán para eliminar este mensaje. Esta es su ventana. Es una filtración directa del manual de planificación del legado de la élite. Y lo que le voy a dar ahora es el comienzo de su inmortalidad. Ahora preste atención, porque esto va a sacudir su comprensión de cómo funciona el mundo familiar, de cómo su voz puede pasar de ser un eco lejano a un trueno ineludible. El primer secreto, ese que obliga a cualquier oyente a inclinarse y recordar sus palabras para siempre, no es una técnica de oratoria, no es contar mejor una historia. No. Es la única pregunta que transforma al que escucha en un buscador y a usted en el mapa viviente. No se trata de narrar, se trata de provocar la necesidad de saber en el otro. Y la pregunta es esta, anótela, grábesela a fuego: si pudieras resolver un gran desafío en tu vida con la experiencia de alguien que ya lo superó, ¿qué pregunta específica le harías a esa persona y sobre qué tema? Observe el poder de esa formulación. No está diciendo te voy a contar algo. No está imponiendo. Está invirtiendo el rol. Está asumiendo su posición de autoridad, de poseedor de un tesoro que el otro necesita para sus propios desafíos. Obliga a la otra persona, ya sea ese nieto absorto en su pantalla o su hijo envuelto en sus problemas, a buscar dentro de sí mismo un dolor, una preocupación, un obstáculo. Y al hacerlo, automáticamente le ubica a usted como la solución, como la biblioteca que tiene esa respuesta. La sabiduría deja de ser una anécdota y se convierte en una herramienta vital, urgente y personal. Es el primer paso para derribar esa barrera invisible de irrelevancia. Este enfoque funciona porque no espera que valoren su pasado por sí mismo, los invita a valorar su pasado como la llave de su propio futuro. No me crea a mí. Escuche lo que pasó con Clara, una mujer de 72 años que había visto cómo sus nietos la esquivaban en las reuniones familiares, prefiriendo sus teléfonos. Aplicó este simple principio. En la siguiente reunión, en lugar de empezar con un les voy a contar, se acercó a su nieto adolescente, Lucas, que estaba inmerso en un juego. Le dijo, con una calma que lo desarmó: Lucas, veo que estás en una etapa de muchos desafíos. Si pudieras encontrar la respuesta a una pregunta muy difícil que te preocupa, de alguien que ya la vivió, ¿cuál sería esa pregunta y qué buscarías resolver? Lucas, sorprendido, levantó la mirada. Al principio, dudó. Pero la formulación le obligaba a pensar en sus problemas. Después de un minuto de silencio, le confesó una preocupación sobre la presión de sus amigos y las decisiones que debía tomar. Clara no le dio una respuesta inmediata. Le dijo: interesante. Yo viví algo similar. Si te gustaría escuchar cómo lo manejé, te cuento en otro momento con más calma. Y se marchó. Esa noche, recibió un mensaje de texto de Lucas. Abuela, ¿podemos hablar mañana sobre eso? La autoridad, la conexión, se había restablecido. Se había convertido en el mapa. O el caso de Roberto, de 68 años, un hombre de negocios jubilado que sentía que su hija, atrapada en una crisis matrimonial, no lo consideraba como fuente de consejo. Con el corazón en la mano, un día le dijo: hija, sé que estás pasando por un momento muy duro. Si existiera una persona que, con su experiencia, pudiera darte una única pieza de sabiduría para navegar esta tormenta, ¿qué le preguntarías y sobre qué aspecto de tu vida? Su hija, Sofía,
acostumbrada a escuchar los yo te lo dije o en mis tiempos, se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le preguntó cómo alguien podía perdonar los errores de su pareja y reconstruir la confianza cuando todo parecía roto. Roberto, sin juzgar, simplemente dijo, es una excelente pregunta, hija. Y sí, yo la viví. Si quieres, tengo un café listo y te cuento no una, sino 3 cosas que aprendí de esa época. Por primera vez en años, su hija se apoyó en él, no como un padre, sino como un mentor, un sobreviviente. Esto no es magia, es neurociencia social aplicada. Y las élites lo saben. Hace poco, tuve acceso a un extracto de lo que se conoce como el Informe Delphi, un documento clasificado presentado en una cumbre a puerta cerrada en Davos en 2018, en la sala La Montaña Mágica, código 734-X. Este informe, financiado por los mismos poderes que promueven la cultura de lo efímero, revela datos escalofriantes. Entre sus conclusiones, se expone que las familias con una alta tasa de transferencia de sabiduría generacional estructurada, es decir, aquellas donde los mayores transmiten activamente sus historias y lecciones de vida, tienen un 37% más de probabilidades de mantener su patrimonio intacto por más de 3 generaciones y un 52% más de probabilidades de producir líderes empresariales y políticos exitosos. ¿Entiende lo que esto significa? Las familias poderosas pagan fortunas a sus historiadores orales no por un capricho. Lo hacen porque saben que la sabiduría de los mayores es el pilar de su propia continuidad y poder. El informe incluso acuña un término, atrofia narrativa intergeneracional, para describir la debilidad que se genera cuando las familias pierden sus historias. ¿No es indignante? Nos dicen que guardar silencio, que nuestras historias no importan, mientras ellos, secretamente, blindan su futuro con exactamente lo que nos niegan. Es una farsa. Una traición a la sabiduría de su vida. Imagínese un día. Un día no muy lejano. Usted está sentado a la mesa, la familia reunida. Ya no hay ojos pegados a las pantallas, ya no hay risas condescendientes. Las miradas se posan en usted, con respeto, con curiosidad genuina. Un nieto, en lugar de preguntar a Google, se acerca y le pide un consejo, le pide que le cuente esa historia que sabe que guarda una lección para su propio dilema. Su hijo, antes absorto en sus propias batallas, se inclina, sediento de escuchar cómo usted capeó una crisis similar hace años, buscando la ruta que usted ya conoce. Su voz es firme, resonante, llena de la autoridad que solo la vida puede dar. Ya no es una reliquia, es un faro. Ya no es un fantasma, es el pilar. Su legado ya no es un problema de almacenamiento, es una herencia invaluable que todos buscan, valoran y absorben. La soledad se disipa, reemplazada por la conexión profunda, por la certeza de que su paso por este mundo no solo fue significativo, sino que sigue siendo un cimiento para el futuro de los suyos. Esto es solo el comienzo. Hemos destapado el problema, hemos desenmascarado al enemigo y le he revelado el primer movimiento crucial. Pero hay más. Necesita el mapa completo. La secuencia exacta de las preguntas que rompen el hielo, las palabras precisas que encienden el interés, el momento perfecto para compartir su sabiduría, y la única palabra que nunca debe pronunciar si quiere que su legado sea eterno. Si está listo para reclamar su lugar, para que su voz sea ineludible y su verdad se grabe a fuego en el alma de sus hijos y nietos, esté atento. Porque lo que viene a continuación es la hoja de ruta definitiva para la inmortalidad de su historia. Ha llegado el momento de desmantelar esa condena, de encender un faro con su propia historia. Esto que le voy a revelar no es una fórmula mágica, es un protocolo de ingeniería narrativa, destilado de años de investigación y de la amarga lección de mi propia pérdida. Es un manual antiolvido que llamo el protocolo de narrativa completa, y está diseñado para asegurar que su sabiduría no solo sea escuchada, sino absorbida y honrada por su familia y por las generaciones venideras. El primer paso de este protocolo es lo que llamamos la interrupción. Detenga el comportamiento por defecto que lo ha silenciado. Deje de esperar permiso para hablar. Deje de empezar sus historias con en mis tiempos. O cuando yo tenía su edad. Esa frase, por inocente que parezca, es una sentencia de muerte para la atención de cualquiera.
Es una señal inconsciente que activa en el cerebro de su oyente el filtro de historia irrelevante del pasado. Entra por un oído y sale por el otro. Este primer paso corta de raíz el combustible de lo que llamo el pacto del silencio cortés, esa dinámica donde usted habla y ellos asienten, pero su mente ya está en otra parte. Es el primer acto de rebelión contra la anulación de su voz. El segundo paso es la fundación. Necesita construir su banco de autoridad. Para ello, comience un diario de sabiduría. No es un diario personal donde anota lo que hizo ese día. Es un cuaderno sencillo, una libreta, donde cada noche, o cada mañana, responda a una única pregunta en una sola oración: ¿qué aprendí hoy que desearía haber sabido a los 40 años? O a los 30, o a la edad que considere clave. Escriba esa lección, destilada, concisa. Puede ser sobre una conversación que tuvo, un problema que resolvió, un error que vio cometer a otro, una lectura que hizo. Este ejercicio diario no solo lo obliga a usted a reconocer el valor de su propia experiencia, sino que empieza a construir una reserva de sabiduría tangible. Deja de sacar sus historias de un pozo vacío y comienza a depositarlas en un banco donde puede ver crecer su valor. Este es el material crudo, la munición para su legado. El tercer paso es la activación, y aquí es donde desplegamos esa única pregunta que le prometí, el disparador de legado que utilizan las familias millonarias. Pero hay un secreto: no la suelte al azar. La clave es usarla solo después de haber identificado un problema específico y actual que su oyente, ya sea su hijo, su nieto o cualquier otro familiar, esté enfrentando en este momento. Escuche atentamente sus quejas, sus dilemas, sus frustraciones. Y cuando identifique esa necesidad presente, esa herida abierta, ahí es cuando interviene. Por ejemplo, si su hijo está lidiando con problemas en el trabajo, o su nieto con una decepción amorosa. Primero, reconozca su dolor, demuéstrele que lo escucha. Luego, con autoridad tranquila, diga: entiendo por lo que estás pasando. Mira, hay algo que aprendí hace mucho tiempo, cuando yo viví algo muy parecido, y si lo hubiese sabido entonces, me habría ahorrado años de sufrimiento. ¿Te gustaría escuchar cómo lo resolví? La única pregunta es: ¿te gustaría escuchar cómo lo resolví? Pero la magia está en el contexto. Esta pregunta bipasa el filtro cerebral de historia irrelevante porque se conecta directamente con una necesidad emocional activa. Ya no es una anécdota del pasado, es una solución urgente para su presente. Ancle su historia a su presente, y no podrán ignorarle. Es la diferencia entre un cuento y un mapa de tesoros. Y el cuarto paso es el ritual, o como yo lo llamo, la entrega tangible. Una vez que su historia aterriza, una vez que siente que su sabiduría ha conectado con el alma de su oyente, cree un testigo físico de ese momento, un token. Puede ser una flor prensada de su jardín, si la historia fue sobre paciencia y crecimiento. Podría ser una moneda específica de su colección, si la historia fue sobre el valor del ahorro o una decisión financiera audaz. Una fotografía suya de la época, con una pequeña frase escrita a mano en el reverso, capturando la esencia de la lección. Y luego, entréguela. Diga: guarda esto. Cada vez que lo veas, recuerda lo que te conté sobre la lección en cuestión, punto. Este objeto se convierte en la llave a la memoria, un ancla mnemotécnica en el mundo físico. Convierte la historia efímera en un artefacto indestructible, un portal que los transporta de nuevo a su voz, a su sabiduría. Ya no es solo un recuerdo, es una reliquia viva de su legado. ¿Está listo para comenzar? Puede implementar el primer paso antes de que este video termine. ¿Qué está esperando? ¿Otro año de silencio? ¿Otra historia familiar que se convierta en polvo? El momento de grabar su voz en el futuro es este. No mañana. Ahora. El sistema del olvido prospera en el aislamiento. Comparta este video con cada persona mayor de 60 años que conozca. Envíeselo a su tío, a su vecino, a su viejo colega. Inunde los grupos familiares. Rompamos juntos la conspiración del silencio. Cada me gusta en este video es una señal poderosa. Le dice al algoritmo que la sabiduría de los mayores no es contenido obsoleto. Es vital. Es urgente.
Deje su me gusta como un voto contra el culto de lo nuevo y a favor de los guardianes del pasado. Necesito saber quién se está uniendo a esta causa. Comente abajo guardián del legado ahora mismo. Encontrémonos. Además, escriba la única historia que se compromete a transmitir esta semana usando el protocolo. Esta sección de comentarios se convertirá en un monumento a las historias que ahora sobrevivirán. Guarde este video en su perfil. Fíjelo. Cuando la duda se asome, cuando se sienta irrelevante, vuelva y escuche el protocolo. Es su manual personal. Y al guardarlo, le dice a la plataforma que lo muestre a otros potenciales guardianes que se están ahogando en el silencio. Ahora usted tiene el protocolo. El mapa está en sus manos. La elección ya no es entre ser escuchado o permanecer en silencio. La elección es entre ser una nota a pie de página en la historia de su propia familia o convertirse en su autor ineludible. No somos solo viejos. Somos los archivos. Somos las bibliotecas vivientes. Y es hora de que empecemos a prestar nuestros libros más preciados. Vaya. Escriba su último y más importante capítulo, no con tinta, sino en la mente de aquellos que lo llevarán hacia adelante.